Joseph Naso, conocido como el asesino del alfabeto. Joseph Naso nació el 7 de enero de 1934 en Rochester, Nueva York. Fue un joven inquieto que gustaba de ejercer el dominio sobre los demás. Era intimidante con la mirada, frío y calculador. No tuvo una infancia traumática ni violenta. De hecho, la relación con su familia podría definirse como normal. Tras una infancia y adolescencia sin mayores inconvenientes, decidió servir en la Fuerza Aérea Norteamericana. Posteriormente, conoció a Judith. Se casaron y tuvieron al pequeño Charles. Vivían en Nevada, donde Naso trabajaba como fotógrafo independiente. Durante casi 2 décadas llevaron una vida tranquila. Su matrimonio duró 18 años, pero después del divorcio, Naso continuó visitando a su exmujer que vivía en el área de la bahía. Joseph Naso raptaba niñas que tenían las iniciales de sus nombres y apellidos iguales. Luego de violarlas y estrangularlas, las dejaba en una ciudad o pueblo que tuviera la misma inicial. Los llamados asesinatos del alfabeto que cometió tuvieron lugar en Rochester, Nueva York. Las víctimas eran niñas pequeñas. Cada uno de los nombres y apellidos de las niñas asesinadas comenzaba con la misma letra, y los cadáveres eran encontrados en un pueblo que tenía la misma inicial del nombre de cada víctima. La primera fue Carmen Colon, una niña de 10 años, que desapareció el 16 de noviembre de 1971. Fue encontrada en California, a 7 millas de Rochester. Fue violada y estrangulada. La segunda víctima fue Wanda Walkowicz, de 11 años de edad, quien desapareció el 2 de abril de 1973. Fue encontrada al día siguiente en el condado de Webster, a 2 millas de Rochester. Fue violada y estrangulada. La tercera niña fue Michelle Maenza, de 11 años, quien desapareció el 26 de noviembre de 1973. Su cadáver fue hallado 2 días después en Macedonia, a 8 millas de Rochester. Fue la última víctima de la primera serie de crímenes. Pasarían 4 años para que la segunda serie comenzara. El 10 de enero de 1977, Roxanne Rogash fue encontrada muerta. Su cadáver fue hallado cerca de Rochester. La chica tenía 18 años y fue estrangulada. En 1978, el cadáver de Carmen Colon, una joven de 22 años que era homónima de la primera niña asesinada, fue hallado en California. También fue estrangulada y tenía marcas de golpes contusos en todo el cuerpo. La primera serie de víctimas de Joseph Naso fueron niñas de entre 10 y 11 años, mientras que la segunda serie de víctimas eran mujeres adultas que trabajaban como prostitutas. La policía comenzó a elaborar un perfil sobre el presunto asesino, hombre con predilección por las niñas y prostitutas, que empleaba violencia durante las agresiones sexuales y el estrangulamiento. Además, abandonaba los cadáveres en zonas rurales o de difícil acceso. Pero en medio de los análisis, algo llamó la atención de los investigadores: la curiosa obsesión por el nombre de sus víctimas. Tanto la inicial del nombre como la del apellido comenzaban con la misma letra, así como el lugar donde las abandonaba. Naso fue finalmente conectado con los asesinatos en 2010, cuando los oficiales de libertad condicional que visitaban su casa en Reno descubrieron cientos de fotografías de mujeres desnudas. La policía allanó su vivienda y encontraron armas, municiones, maniquíes vestidos eróticamente, esposas y revistas pornográficas. Las autoridades arrestaron a Joseph Naso en abril de 2010. Durante la búsqueda,
los agentes descubrieron su diario escrito a mano, en el que Naso mencionaba a todas las mujeres y niñas que asesinó. El texto describía algunas ubicaciones geográficas, su modus operandi, así como el placer que sentía con cada uno de los asesinatos. Sus anotaciones también detallaban cómo las violaba y estrangulaba. En su diario, Naso escribió cómo acechaba a las mujeres y niñas, ofreciendo llevarlas a su casa y lograr subirlas a su automóvil, a excepción de Brittany Baker, perteneciente al condado de Buffalo. La muchacha del norte de Buffalo era muy bonita. A ella tuve que estrangularla primero, escribió en una de sus páginas. Joseph Naso, a sus 79 años, fue declarado culpable el 22 de noviembre de 2013. El jueves lo sentenció a la pena máxima por los asesinatos y por sus crímenes atroces. Como única respuesta, Joseph Naso levantó su dedo medio en la sala del tribunal durante la audiencia de sentencia. Se convirtió así en el preso más anciano en llegar al corredor de la muerte en California. Los delitos que Joseph Naso cometió fueron delitos graves contra la libertad sexual y contra la vida. Joseph Naso era un delincuente nato, un hombre egocéntrico e indiferente por su exagerada exaltación de su propia personalidad. Relató lo más terrible de sus crímenes sin manifestación afectiva alguna. Su trastorno de personalidad antisocial lo llevó a tener un patrón prolongado de manipulación, explotación y violación de los derechos de las víctimas sin remordimiento alguno. Su psicopatía lo llevaba a una anestesia emocional que no le permitía sentir empatía hacia los demás, por lo que no podía conectar con las víctimas ni comprenderlas verdaderamente cuando éstas experimentaban algún tipo de emoción o sentimiento como el dolor, sufrimiento o tristeza. No pudo llegar a experimentar ningún tipo de culpa o remordimiento. Era frío, calculador y sobre todo solía ser muy inteligente, planeando siempre una estrategia antes de actuar, sobre todo cuando se trataba de cumplir sus objetivos: raptar, violar y estrangular.